English Anatomy. Me llamo Ana y os enseñaré a ser unos maestros del presente continuo para que no os equivoquéis nunca más a la hora de hacerlo. Let's start. Vamos a empezar por cuándo tenemos que usar el presente continuo. Aquí tenemos una lista con diversas situaciones. Present continuous, we use it for. Lo usamos para actions that are in progress at the time of speaking. Acciones que están en progreso en el momento en el que estamos hablando. He's sleeping at the moment. Él está durmiendo ahora mismo. At the moment es una time expression, una expresión temporal de las que veremos posteriormente, que nos indica cuándo ocurre la acción. Plans and arrangements for the future. Planes y acuerdos para el futuro. Cuando estamos 100% seguros de que un suceso va a ocurrir en el futuro, usamos presente continuo. They are going on a trip tomorrow. Se van de viaje mañana. Situations that are changing or developing in the present. Situaciones que están desarrollándose o cambiando en el presente. Esta es muy parecida a la primera que hemos visto. La diferencia es que el presente continuo lo podemos usar siempre cuando una acción se está desarrollando y puede ser tanto en el momento en el que hablamos o en un periodo de tiempo si este periodo se refiere al presente. People are becoming more and more dependent on social media. La gente se está volviendo más y más dependiente a las redes sociales. Describing what is happening in a picture. Describir qué está pasando en una imagen. Esto nos va a ser muy útil en el speaking. Cuando vamos a hacer un speaking y nos pidan que describamos una imagen, usamos presente continuo. In this picture, some children are playing chess. En esta imagen, algunos niños están jugando al ajedrez. Esta última es un poco más compleja, pero nos hará un plus a la hora de hablar en inglés y pareceremos más nativos. An annoying habit, un hábito molesto. Often with always, constantly, forever, a menudo, con siempre, constantemente, etc. Cuando nos referimos a hábitos que nos molestan, usamos el presente continuo. Y estos adverbios que he mencionado solo los usamos cuando nos vayamos a referir a esta situación, no cuando vayamos a usar el presente continuo, porque estos adverbios son del presente simple. Las expresiones temporales que vayamos a usar con el presente continuo son las que vamos a ver a continuación. Those brothers are always arguing. Esos hermanos siempre están discutiendo. El adverbio se sitúa después del verbo to be y antes del verbo principal. Ahora vamos a ver las expresiones temporales del presente continuo, que como podéis observar son muy pocas. At the moment, en este momento. Now, ahora. For the time being, por ahora, por el momento. Today, hoy. This morning, this afternoon, week, month, year, esta mañana, esta tarde, esta semana, mes, año, etc. Vamos a ver cómo formar las oraciones afirmativas y negativas en el presente continuo. Pero atención, antes de nada tenemos que saber conjugar muy bien el verbo to be en presente. Ya lo puse en mi anterior vídeo, pero por si no te lo has visto o todavía no te lo sabes, es el momento de estudiártelo, porque el verbo to be, ser o estar, es de los verbos más importantes del inglés. Para empezar, la estructura de las oraciones afirmativas es sujeto, el verbo to be, conjugado dependiendo de la persona con la que vayamos a trabajar, el verbo principal con ing y el complemento. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. My friend is watching TV now. Mi amigo o mi amiga está viendo la televisión ahora. Como es tercera persona del singular, se puede sustituir por he o she. Ponemos is y el verbo que es watch le añadimos la ing. Y el complemento now es una expresión temporal de las que hemos visto previamente, que es las expresiones temporales las podemos poner tanto al final como al principio de la oración. I'm doing my homework at the moment. Estoy haciendo mis deberes en este momento. They are going to the concert this afternoon. Van al concierto esta tarde. Si nos damos cuenta, el verbo to be se puede contraer con el sujeto siempre que sea un pronombre el sujeto y no otro grupo nominal. Cuando contraemos, estamos hablando informalmente. Si el verbo to be y el pronombre están separados, estamos hablando formalmente.
Ahora vamos con las oraciones negativas. Es la misma estructura, pero entre el verbo to be y el verbo principal ponemos not. My dad is not reading a book. Mi padre no está leyendo un libro. El is y el not se puede contraer y decir isn't. De nuevo, si contraemos, informal. Si no contraemos, formal. Look, they are not studying. Mira, no están estudiando. They aren't studying. Siempre que tengamos exclamaciones, estamos hablando en el tiempo presente. Así que esto también es un indicador de que tenemos que usar presente continuo. Antes de ver las oraciones interrogativas, vamos a hacer un parón y vamos a ver los stative verbs, que son verbos que describen un estado permanente y que no tienen formas continuas. Ya no solo el presente continuo, tampoco pueden hacer el pasado continuo, etc. Y claro, los estados permanentes los usamos con el presente simple. Es por eso que siempre que vayamos a usar estos verbos, los usamos en formas simples. En este caso, en el presente. Aquí tenemos distintas categorías de verbos que son stative verbs. Verbos que tienen que ver con los sentidos. See, hear, smell, taste, feel, escuchar, ver, oler, etc. Do you see those birds? ¿Ves esos pájaros? Pero cuidado, porque si el verbo see se refiere a visitar, sí puede tener forma continua. I'm seeing my dentist tomorrow. Voy a visitar a mi dentista mañana. Thinking, agree, believe, consider, expect, doubt, dudar, estar de acuerdo, creer, pero se tienen que ver con el pensamiento. I think you're wrong. Creo que estás equivocado. Pero be quiet, I'm thinking. Estar en silencio. Estoy pensando. La acción de pensar, cuando estos verbos se refieren a acción, sí pueden tener la forma continua. Emotion and feelings. Verbos relacionados con las emociones o los sentimientos. Like, hate, love, mind, gustar, amar, odiar, etc. I'm liking play video games. Esto es súper incorrecto. No lo vamos a usar nunca, ni en estos verbos ni en ninguno de estos que hemos visto. Si queremos referirnos al presente, usamos presente simple. I like. Pero ¿qué pasa? Que esos verbos en presente y en cualquier otro tiempo verbal, después de usarlos, el verbo que viene a continuación siempre va en ing. Esto no quiere decir que sea presente continuo, porque para el presente continuo aquí no tenemos el verbo to be. Es una estructura que va ligada a estos verbos. Siempre que los usemos, después el verbo con ing. Y otro tipo de verbos son belong, possess, have, pertenecer, poseer, tener. You have a car, tienes un coche. Pero cuando el verbo have está unido a una expresión, como puede ser have fun, have a bath, have a nap, have a good time, tomar un baño, una siesta, pasárselo bien, sí puede tener forma continua. We are having a good time at the party. Lo estamos pasando bien en la fiesta. Lo último que vamos a ver en el día de hoy es cómo hacer oraciones interrogativas en el presente continuo. Su estructura es WH, que puede estar o no estar, y dependiendo de su presencia tendremos un tipo de preguntas u otras. El verbo to be conjugado dependiendo del sujeto con el que vayamos a trabajar, el verbo con ing y el complemento. Por último, la interrogación, que siempre hay una y al final. Las preguntas de WH que pusimos cuáles eran en el vídeo anterior nos van a pedir siempre información más específica. Por ejemplo, where are you going? ¿A dónde vas? I'm going to the cinema. Siempre que tengamos un tipo de preguntas WH, respondemos con una oración en el mismo tiempo en el que se ha formulado la pregunta. Si la pregunta está, en este caso, en presente continuo, respondemos con una oración en presente continuo. What is she doing? ¿Qué está haciendo? She's cleaning her room. Está limpiando su habitación. There's no questions son preguntas que no llevan WH y nos van a pedir que respondamos que sí o que no. Are they talking to the teacher? Están hablando a su profesor. Y como son yes no question, podemos responder que sí, yes, they are. Siempre se pone o sí o no, la coma es sujeto y el verbo to be conjugado. Si queremos decir que no, no, they are, y le ponemos el not, porque es negativa. También se puede contraer y decir aren't. De nuevo, si contraemos,
informal. Is he paying attention? ¿Está prestando atención? Yes, he is. No, he is not. No, he is. There's no... Thank you very much for coming to class today. Muchas gracias por venir hoy a clase. Aquí tenéis mi correo por si queréis enviarme cualquier pregunta. Y abajo en la descripción os dejaré algunos enlaces que os llevarán a ejercicios y fichas autocorregibles online para que veáis vuestros errores con el presente continuo. Bye bye.